Sejam todos muito bem-vindos Sean todos muy bienvenidos a esta quinta visita de su santidad el Dalai Lama al Brasil. acalentada e esperada por Una muitos de nós. visita esperada por Sou muchos de Lia nosotros. Diskin, cofundadora da Soy Associação Lia Palas Diskin, junto com o cofundadora de professor la Basílio Fundación Paulo Palas Atena Wicks, con el e profesor tenho a Basilio Paulo alegria e a Wicks. honra Y tengo, de ahora estar para mí es una alegría ilimitada recibiendo y un a sua honor santidade em nome de estar todos recibiendo a os su milhares que santidad estão en nombre assistindo. de todos los millones que están Es importante, asistiendo, ¿no es los cierto?, miles. salientar que a trayectoria junto a su Es, santidad de 4 es, visitas que nos precederan es en importante 1992 y recordar ante que a nos eco de ha Río de Janeiro, visitado 4 1999, veces en Río de 2006, Janeiro, 2011, siempre te han en dejado 2016 y un el 2011 legado de también, y siempre esperanza, nos de ha dejado un legado de confianza esperanza, de y confianza fundamentalmente y de empeño fundamentalmente en nutrir nuestras mejores de facultades para empeño poder en avanzar nutrir en algo nuestras que hoy, facultades no para poder tema que está avanzar en abordando su algo santidad, que es un tema que su santidad educando o está abordando corazón hoy, para un nuevo la educación del milenio, corazón para ya un nuevo tem na milenio. propia trayectoria de su santidad Ya un lo vemos en inicio la propia extremadamente trayectoria de su significativo. santidad, un Una de las inicio primeras extremadamente acciones que significativo. su santidad Una de las fez primeras cuando acciones que llegó su a santidad Dharamshala na hizo condición fue de cuando llegó a exilado, Dharamsala después como de a exiliado, China ter invadido o Tibete en después de que la India, 1959, de que China fue criar una invadió el escuela para Tíbet las en crianças y los 1959, jóvenes, lo primero que hizo con fue absoluta certeza de, que era educación o que podría no construir apenas despertar escuelas para los confianza no jóvenes, futuro, mas para despertar fundamentalmente preservar confianza una en el futuro y identidad también para cultural preservar una identidad y abrir cultural espacios para y nuevos abrir un conocimientos. espacio para nuevos Esa conocimientos. misma convicción manifestó en Esta misma 1977, convicción cuando convocó la un grupo manifestó en de 1977 cientistas cuando con un para grupo de dialogar con los científicos monjes y se los reunió para practicantes. dialogar con los monjes y los A partir practicantes de ese junto con los momento se científicos, y a partir de ese desenvolvieron momento diálogos entre se ciencia y desarrollaron diálogos espiritualidad que entre la proliferan ciencia y la hasta el día de espiritualidad hoy. que han Y estado es proliferando más, hasta el día eso de hoy. llegó a ecoar Y los es propios más, mosteiros, esto cuando su llegó santidad a los propios incluyó monasterios, a cuando su materia de santidad ciencias da incluyó la materia natureza, de ciencia ciencias de la biológicas, naturaleza y de ciencias ciencias biológicas físicas y para los ciencias propios físicas monjes en su formación monástica. para los propios monjes y monjas en Mas su formación su monástica. visión, su capacidad Pero su visión, visionaria su no capacidad fica, no es cierto, visionaria ahí. no se 30 años queda, atrás, no es cuando cierto. ainda as Ahí, questões hace ambientais 30 não años, tinham as cuando urgências de hoje, sua empezó a ver, santidade em a uma das visualizar las palestras urgencias de já hoy, nos su santidad advertia. nos E eu advirtió vou en uno ler, de não sus sei se discursos, diferís, trecho dessa palestra. nos dijo, O nível mais sutil da el nivel matéria más sutil de la também materia está se governado rige pela por la interdependencia. interdependência. O planeta em El que planeta vivimos, en el que os vivimos, océanos, los océanos, nuvens, las bosques nubes, e los flores bosques que y nos las flores rodeiam, que nos rodean, todos são son fenômenos todos fenómenos que dependen de sutis de estructuras energia. energéticas sutiles. Sin as interrelações Sin las necessárias, interrelaciones os necesarias, fenômenos interacciones necesarias, los decaem fenómenos se e se desagregam. descompondrían y se disolverían. Parece ter sido escrito par de Parece anos haber atrás, sido quando escrito começaram hace 2 años, os cuando estudos, fundamentalmente os comenzaron los movimentos estudios em prol da y los preservação do nosso planeta. movimientos fundamentalmente en pro de la conservación Sua de nuestro planeta. santidade, a gente Su santidad, agradece infinitamente las personas a agradecen generosidade, ¿no es cierto?, infinitamente la de seu generosidad tempo, de agradece que ainda a usted nos ofrezca su tiempo, disponibilidade para alentar agradece em la nós disponibilidad aquilo para que o Senhor alentarnos sempre y, diz. A y natureza enseñarnos aquello que el inerente Señor dos siempre dice. humanos é o Su amor, santidad, usted, la a naturaleza inherente de benevolência, los humanos es el a amor, es la compaixão benevolencia, es la o compasión altruísmo.
y el altruismo. Gratidão por nos lembrar constantemente Muchísimas desses gracias princípios. por enseñarnos Now, constantemente His esos Holiness, principios. we would Ahora, Su like Santidad, you to nos listen gustaría your words. escuchar sus Please. palabras. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Good morning, Buenos días everybody. a todos. And with Tibetan word, Trishitele. En tibetano decimos Tasidele. I'm very happy having this opportunity. Me siento muy complacido de tener esta oportunidad de hablar. Now, obviously, Ahora, por supuesto, we human being, nosotros los seres our humanos brain, tenemos I think the size un of cerebro brain, I think que creo elephant, que tiene el some other tamaño animals' brain, I think más much pequeño que el bigger. del elefante o de otros But animales. Ellos we tienen, have this hay algunos animales que tienen un brain cerebro which más produce grande en cuanto al intelligence. tamaño, pero nuestro cerebro Now, produce that's una inteligencia especial. something very unique about Y humanity. esto es algo que hace que los seres So humanos therefore, seamos obviously, únicos. last few thousand years, including En los Buddha, últimos Buddha miles de Shakyamuni, años and many teachers, surgieron muchos scholars maestros, incluyendo al Buda Sakyamuni y among the muchos humanity. estudiosos happened dentro de la humanidad. Esto because of this ocurrió unique entre human la brain humanidad. intelligence. Esto es porque nosotros, los seres So- humanos, tenemos esta inteligencia que es So única. basically, that human intelligence is wonderful. Esta inteligencia única es Ah. maravillosa. Esta inteligencia If humana. you only intelligence, Si that solamente intelligence combined tenemos with inteligencia, sin anger, embargo, hatred, podemos combinar esta inteligencia con el enfado, con el odio, then that intelligence con el miedo. Y entonces esta may inteligencia become something destructive. podría volverse destructiva. So now, intelligence, wonderful intelligence, La must be maravillosa combined with inteligencia que tenemos warm-heartedness. debemos combinarla con un corazón cálido. Now, for your own, even you say, health viewpoint, Incluso intelligence desde el punto de vista de alone nuestra propia salud, not la necessarily inteligencia por sí sola produce good no health. produce necesariamente una buena Intelligence salud. and more La compassionate inteligencia, mind, en cambio, combined. si está combinada Then con una mente firstly, compasiva, that intelligence entonces, also en become primer lugar, something esta constructive. inteligencia se vuelve And algo then, constructivo, para secondly, empezar. Y en segundo to lugar, more warm-heartedness. This is a really través bring de inner una peace. mayor calidez de corazón, So vamos a lograr that's paz very mental, important for good health. la cual es muy importante para tener una buena salud. So now this, not only we religious people say, now Estas son some cosas que scientists no solamente las decimos las personas religiosas, brain también scientists, ahora they hay muchos also científicos y recognize, neurocientíficos que intelligence reconocen alone que la inteligencia por sí sola may not bring inner peace. no puede otorgarnos, So now no we puede really need darnos paz interior. warm-heartedness. Por lo tanto, realmente vemos que ahora And people necesitamos la paz mental. sometimes we consider warm-heartedness is Y something la calidez religious de corazón matter. necesitamos. Algunas personas No, consideran this is que totally la wrong. calidez de corazón es un asunto religioso y Or no es social así en animal. absoluto. Their mother Nosotros somos animales really sociales. showing Los affection animales sociales towards the children. No connection with religious faith. necesitan el cariño de sus madres So cuando son pequeños. now
we should No make distinction. es la fe religiosa la que hace que las madres sean cariñosas con sus hijos. Debemos hacer una distinción entre la fe religiosa y la calidez de As I corazón. mentioned earlier, Son dos cosas separadas. those animals, Como ya he dicho even antes, some scientists say, los animales those animals, sociales, social animals, incluso los científicos that depend lo aseveran, individual estos animales animals' lives sociales depend on their group. dependen de su comunidad, de su grupo, para Sense of sobrevivir de manera individual. closeness. Por lo tanto, de manera automática, These are tienen un instinto de cercanía, major una for propensión, la tendencia natural a la major cercanía protect- con los otros miembros. because we need Esto es una protección que nos da la naturaleza porque necesitamos ayudarnos los unos a los not otros sufficient para sobrevivir. warm hearted. Y para ello la inteligencia por sí sola no So es now, suficiente, sino que es muy importante la calidez de I corazón. always emphasis Yo siempre now subrayo, I think the last few thousand years and especially esta these days, necesidad. En los últimos miles de años, y en especial en estos días, self-centered el enfado, attitude la really actitud creates egocentrista, a lot of problems on this planet. estos nos están creando muchísimos problemas en este We can planeta. easily see Podemos ver con facilidad several centuries among humanity en los últimos siglos en la humanidad lo que ha ocurrido. Ha habido guerras, asesinatos, muertes, my own life. aquello que llamamos guerras. If- Incluso durante when I was very young, el tiempo en el que yo he estado vivo, lo he visto cuando yo era muy joven, vi First la World War, Segunda Guerra Mundial y antes de Third eso World, hubo la Primera Guerra Mundial. there is always danger. People talk Third World War. So Y siempre uh, estamos en peligro uh, de que ocurra una lacking, Tercera Guerra Mundial. La gente habla sobre ello. intelligence. But Y esto no es intelligence porque nos falte is not inteligencia, balanced es porque with nuestra warm inteligencia no está equilibrada con un corazón cálido. So now today, we really need Hoy, por lo special tanto, effort. realmente People necesitamos hacer un esfuerzo especial, about warm-heartedness. We should un not esfuerzo consider especial sobre la calidez de corazón. it's something No religious debemos matter. considerar que la Religion, calidez de corazón es un asunto individual religioso. business. La Whether religión believe es un religion or asunto not. individual. So, Cada persona puede decidir si cree o no en principios as we are religiosos, social animals, pero la calidez de corazón we really es algo need relevante para todos nosotros y necesario para todos nosotros, puesto que somos animales sociales. now these days, we also everybody you see consider importance of education. Ahora, la cuestión In es la education, siguiente. En estos días, we should todo el mundo considera include education importante la about educación, el warm-heartedness. sistema educativo. Y debemos incluir dentro del sistema Not as educativo religion, conocimiento but sobre point of la calidez de corazón. Y no desde un punto de vista religioso, and peaceful sino de family, salud, peaceful para tener una community, familia and finally en paz, peaceful una world. comunidad en paz y finalmente un mundo en paz. One of my, one commitment is all Uno de 7 mis billion compromisos is sent es to que brothers todos and los sisters. 7.000 We have to millones live de seres together. humanos No point to convivamos for en paz fighting. como hermanos y hermanas. No tiene ningún sentido So que the- nos peleemos, the que fighting luchemos entre nosotros. Mere weapon create no. Es
si no luchamos, entonces is no someone fabricaremos who armas. really feel more compassionate mind, Si tenemos una one mente big compasiva gun, never touch. y vemos aquí una pistola muy grande, pues nunca la vamos a tocar. When I was small, I have air gun. Cuando era pequeño tenía una pistola de aire comprimido para Occasionally, jugar. Y algunas some sort of, veces bird who really attack on smaller eh, bird. Such cuando case, veía algún pájaro que era más grande y estaba atacando a un pájaro más otherwise, pequeño, entonces I usaba mi never pistola sort de of aire touch comprimido. any gun. Pero en otro Nowadays, caso, I think nunca a lot of toqué money ningún arma. Nunca he spent tocado ningún arma lot of en mi vida. weapons. Totally wrong. Creo que hemos gastado mucho And dinero every en armas nation y esto es un error spend a lot of completo. money for army, Todos los países for gastan defense, so-called una gran parte defense. de su dinero en I los think ejércitos, lo que llaman la defensa. should be outdated. Creo que Now, esto this century, debería ser algo del pasado. genuine En este peaceful siglo, century, ahora no deberíamos really use conseguir que fuera un siglo genuinamente pacífico, en el que no because of hiciera falta fear, el uso de because las of armas más. anger, because Las of armas las self-centered fabricamos thinking, debido al miedo, al then these odio, weapons al become egocentrismo. relevant. Y por eso son relevantes las armas. Si fuéramos personas pacíficas As a one que human miramos a la family, humanidad en su conjunto then como no una longer sola need familia humana, use entonces weapon. no So tendría ningún sentido now in fabricar education, armas. No servirían para nada. we should include Por eso creo que en la educación moderna beside class tenemos que incluir subject, algunas we should asignaturas a partir de las asignaturas how to actuales. more Debemos incluir calm estudios sobre cómo ser personas más less tranquilas, que tengan menos miedo. You know, I myself, my teacher, sometimes Yo, she por show ejemplo, little bit cuando era pequeño, tenía difficult face. un profesor Then que a veces me this is enseñaba una sometimes I cara see muy seria, me mostraba una cara uncomfortable. muy seria. Y a veces The me teacher sentía incómodo smiling, al verlo. even some sort of suggestion, as a with smile. And it Y really creo que los feels maestros, inside. si los maestros nos sonríen, incluso cuando tienen alguna sugerencia, Showing little bit nos hacen sentir tranquilos por dentro. Pero si los maestros, los profesores, stern. son Oh, un poco while teacher there, estrictos, behave well. When no entonces longer teacher, nos comportamos bien cuando está el profesor delante, pero cuando el profesor ya no está delante, entonces nos desmandamos. hypocrisy. Lo que nos enseña es hipocresía. Teacher, like my own sort of experience, more compassionate teacher. Si tenemos un profesor compasivo, y yo tengo experiencia sobre esto en mi propia vida, un profesor compasivo realmente cambia la mente de sus estudiantes. Por eso en las escuelas no se deberían enseñar solamente las asignaturas, sino además mostrar, enseñar de manera experiencial a los estudiantes la calidez del corazón. Y como he dicho antes, no como algo religioso,
Ahora, los científicos, hay muchos científicos que están completamente de acuerdo conmigo en que la calidad del corazón y la paz mental son muy importantes para la salud. in education, we Por should lo tanto, en la educación debemos incluir conocimiento sobre la calidad de corazón religious belief y no for utilizando como healthy body razonamiento creencias peace of mind, religiosas, sino and simplemente porque peaceful es society, necesario para peaceful tener un family. cuerpo sano, una mente So, en calma y una in our sociedad education, en paz y una familia en paz. it should include about Nuestra some educación, por lo explanation tanto, about debe warm-heartedness incluir algunas explicaciones without sobre connection with la calidad de religious, corazón, religious belief. Simply sin conectar esta relación con try to mention creencias religiosas. healthy body, Simplemente podemos mencionar la, or say healthy body, que tener yeah, la salud, combined with tener un cuerpo más sano smiling face. They're very good. y que la salud del cuerpo se combina Then con everybody una loves. cara sonriente. My own experience. Esto está muy I bien. practice Y a todo el mundo le compassion gustan las sonrisas. on the basis Yo of entire practico la sentient beings compasión. are same. Pienso que And todos los seres humanos, que now todos los for seres sensibles humanity, somos iguales. entire human being are Y same on dentro de la other humanidad, systems. todos los So with seres this humanos firm somos belief, hermanos y wherever I hermanas por go, igual. I always smile. Con esta creencia firme que tengo, Whether allá donde vaya going siempre sonrío a todos mis whether hermanos y hermanas humanos, African, tanto si visito whether Europa Latin American, como si they are voy a same human being. África, a América Latina. Different color, Somos todos different system. iguales, somos It's seres humanos secondary. por igual. A lo mejor Important tenemos is we distinto are same. color, distinta cultura. Estas son cosas secundarias. So, Lo importante es que somos todos iguales. now in education, we should En la educación include one subject tenemos que about warm-heartedness introducir una asignatura sobre la not calidad del consideration corazón for y health, no peace, de un modo religioso, peaceful sino por family, razones de peaceful salud society, y para tener una ultimately familia peaceful world. pacífica, una sociedad pacífica y, en último término, un mundo So en that paz. I always say, emphasize. So Para ello, yeah, I want to share with you my siempre fundamental. explico esto una y otra vez. Quería compartirlo con ustedes porque esta es mi creencia And this is fundamental. not just a belief, practical level. Y no es solamente una creencia, Warm-heartedness, more sino que compassion in the mind, es real. really Si lo vemos bring a un nivel inner práctico, peace. vemos que realmente una mente más cálida, un corazón más cálido, realmente nos trae Okay. paz a la mente. Now some Thank you, Your Bueno, Holiness. si tienen ahora alguna pregunta, Your muchas Holiness, gracias, Su my name Santidad. is Elisa Cosasa. Su I'm a Santidad, me researcher llamo in the Elisa field of Cosasa. neuroscience and behavior Investigo at Hospital neurociencia Israelita y Albert comportamiento Einstein en in el São Hospital Paulo, Brazil. Israelita Albert Einstein en Sao Paulo, I'm en a Brasil. fellow of the Mind and Life Y soy Institute miembro and del chairperson Instituto of Mente the y Tibet Vida House y in Brazil. presidente de I'm la coordinating Casa a del Tíbet de post-graduation Brasil. course, Emotional Coordino Management un Organizations, curso de Cultivating posgraduado Emotional Balance with de Jeremy Pili. cultivar I el teach equilibrio certified teachers mental in con this Georgie Biller. program Hay created by 5 Paul profesores en and E.B. este Ekman and programa Alan creado por Wallace at Paul your E.B. request in Ackman y 2000. Alan Wallace, I'm also an honorary siguiendo member su of the petición en el Israel año Air 2000. También Force, soy and I miembro have been honorario collaborating with de Emory las University in Fuerzas its Aéreas compassion eh, programs. de Brasil, y Now también I he will trabajado con start la with a Universidad de question. Emory en sus programas de How can compasión. Voy a empezar research in ahora the field con mi of pregunta hacia neuroscience usted. contribute to an En su educational interacción con los system científicos, that ¿cómo can cree que la foster the investigación en values el of cambio de la compassion and neurociencia altruism? contemplativa puede contribuir a una educación que pueda impulsar los valores de la compasión y el altruismo? now the Wangsa
I think Las, uh, las neuronas consciousness mainly connected with creo que las sense of organs. Now, conciencias, the, las distintas conciencias en el cerebro están conectadas con los the órganos sensoriales, compassion or wholeheartedness is this connected with pero we la call sixth compasión mind. o el corazón cálido del que hemos estado hablando está So conectado sixth mind con lo que nosotros llamamos is la superior sexta and conciencia. use Y esta sexta for conciencia control es superior the y sensorial consciousness. es capaz So de controlar o de now utilizar las using this conciencias sensoriales, the la sixth conciencia mind. mental. Lo importante So for example, es la conciencia mental, the esta sexta conciencia. training Por about ejemplo, peace of mind, si hacemos not un entrenamiento para la paz mental, sensorial level, but no lo vamos a hacer a un nivel we sensorial, call sixth mind, sino que main vamos a mind, utilizar lo que llamamos aquí la sexta conciencia, que es la conciencia So, principal, la conciencia uh, mental. now mainly in education field, we should En, include, en educate los campos about educativos wholeheartedness in the debemos sense incluir how to la build educación healthy body, sobre happy la mind, calidez de corazón para conseguir un and cuerpo finally, sano y as una I mente already sana. mentioned, happy Y como ya he world. dicho antes, también We really need, finalmente un mundo en paz. uh, Realmente whether believe necesitamos, religion or not, tanto si we somos really need creyentes en una religión o no, wholeheartedness. todos nosotros verdaderamente necesitamos un corazón cálido. Okay. Your Holiness, please Su lead the Santidad, second question. le paso la palabra a Lía Diskin, que va a hacer la segunda pregunta. Responsabilidad universal es un llamamiento que su santidad siempre ha estado promoviendo, dirigiendo, sobre todo hacia los jefes de Estado, los empresarios, los académicos y también para los líderes espirituales. Yo quería preguntarle, Su Santidad, ¿cómo las personas laicas, nosotras, podemos comprometernos con este principio de responsabilidad universal en este planeta que todos nosotros compartimos, como usted acaba de Actually, decirnos? genuine warm-heartedness En realidad, mainly la towards calidez de our corazón own human brothers, sisters. es No algo que differences, vamos a sentir principalmente hacia nuestros country, hermanos y hermanas humanas, political sin hacer diferencia entre theory, países, or entre teorías políticas, business, entre even religious negocios, leader. incluso They all los part líderes of the espirituales. humanity. We Todos really nosotros need somos parte de la humanidad, warm-heartedness los empresarios, on los the líderes. basis of Todos deep nosotros oneness necesitamos of la calidez de 7 billion corazón, human beings. una calidez de corazón que se base en el So when fundamento, en el we principio de creer talk en la about unidad warm-heartedness, de los no 7.000 millones de differences seres humanos. on the basis of Aquí cuando religion, estamos hablando de on the calidez basis de of corazón, country, no or tiene different ideology. ningún un fundamento, no So se funda simply en hacer diferencias entre las warm-heartedness personas por sus religiones, por su reason país, por su for cultura, por sus peace of mind, ideologías, sino mainly simplemente for health reason. una calidez de corazón We can hacia talk, todos por we can teach razones de salud. students Y esto es algo de lo que podemos hablar y que podemos enseñar a los mainly estudiantes for a healthy mind, peaceful mind. para tener una For mente peaceful mind, saludable, una mente the tranquila, ultimate source serena. is warm-heartedness. So La that causa última para nothing tener to do una with mente serena political es la calidez de reason corazón. or business Y esto no tiene or nada que ver religious con matters. asuntos So políticos, as empresariales human being, o religiosos, entire human sino being, simplemente todos nosotros our como seres brothers, humanos sisters,
we have to somos live hermanos side by y side hermanas with humanos human y daughters. tenemos que vivir conjuntamente con nuestros otros hermanos y hermanas humanos. Thank you so much, Your Holiness. Muchas gracias, Su Santidad. Next question is, in the La light siguiente of the pregunta growing violence es la due to siguiente. A la social luz de la inequalities creciente and violencia political debido strife, a las as well desigualdades as sociales y a las luchas environmental políticas, imbalance, ¿cómo es how it is posible possible to nourish trust in alimentar the future? la confianza en el futuro? I think possible. Creo que es posible. Firstly, En primer lugar, socialism, democracy tenemos el socialismo, during la democracia. king and queen and En la dictator. época This is de unthinkable democracy los modos de gobierno, en los que había and dictaduras, socialism. reinados, Now de it seems to autoritarias be autoritarias, getting el more socialismo era experience, algo impensable. Ahora los seres humanos estamos more wider adquiriendo perspective una mayor than experiencia the y una socialism, perspectiva más democracy. amplia. Now Y these aquí el socialismo actually y la democracia now develop. So se están desarrollando. all these very much connected with sense of responsibility Es, for the community, es- for the estas people, for public. ideas, estos principios están muy conectadas con el sentido de la comunidad, de trabajar para el público, para la comunidad, If we para really, la gente, para el pueblo. want democratic, Si realmente society, queremos tener una sociedad democrática, peaceful society, una now we sociedad should en pay paz, more attention about debemos education, preocuparnos develop más por peace of mind. la educación, para So not enseñar name of en nuestro religion, sistema educativo el modo as a de human being. desarrollar una paz mental, la Okay. serenidad de la mente. Y no, como hemos dicho, de una manera religiosa, sino simplemente en cuanto que seres humanos. Muchísimas gracias. Lía, para hacer la cuarta pregunta. ¿Cómo podemos, Su Santidad, fomentar el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra? La Madre Tierra es simplemente un recurso para una gran parte de la humanidad que heredó una visión completamente extendida de lo que es la naturaleza y lo que es la cultura. ¿Cómo podemos proteger el medio ambiente y de algún modo implementar acciones ya en las escuelas, en el campo de la educación, para que este sentimiento se consolide? Naturally, this De world manera natural, belongs este to mundo humanity. pertenece a la So, humanidad. This world is our home. Este mundo es So nuestro hogar. ecology, this La ecología actually matter for our own future. es algo que Now, according to some nos scientists, interesa global para warming nuestro propio futuro. increasing. De acuerdo con algunos científicos, So, parece que we el should calentamiento now global these days, está natural disaster, aumentando. some area, Y too much. estos días nos encontramos con muchos desastres much water, naturales en some algunas áreas, en too much algunas flood. zonas. Tenemos So, inundaciones, hay demasiada agua. En we cambio, have en to otras think zonas hay demasiadas sequías. about Tenemos que environment. pensar, por lo tanto, en el medio ambiente. It is taking something like taking care of your own home. Es algo así como And as I cuidar de mentioned, nuestra propia casa. entire 7 billion human beings, Y como ya he we are dicho, same human brothers and sisters. We have to live los seres humanos de in este this one planeta planet. somos todos So iguales, it is our los common hermanos y hermanas responsibility humanos, y todos to nosotros protect tenemos que vivir about juntos en este planeta y por lo environment, tanto es our nuestra species. responsabilidad común cuidar del medio ambiente, de la ecología. Thank you for the insightful thoughts, Your Holiness. Muchísimas Now I gracias por sus will sabios introduce pensamientos, su Marcel santidad. Ahora voy a Wiseman.
presentar a Marcia Plesman. Marcia es profesora en Palas Athena, tiene un máster en educación y 50 años de experiencia en 15 años, perdón, de experiencia en las escuelas y tiene un gran conocimiento sobre el proceso educativo. Por favor, Marcia, su pregunta. Por favor, puede encender el micrófono. No se oye. Su Santidad, usted siempre ha enfatizado la importancia de la educación del corazón en la infancia para los pequeños. Y mi pregunta es, ¿cuál es el modo más eficaz de llevar esa educación a nuestras casas y a nuestras escuelas? Usually, the people get the impression Normalmente, las it's something matter personas of religion. se quedan con la impresión de que la compasión So now es un that, asunto religioso. Eventually, I think we should change. Compassion, Creo que es algo que debemos matter of cambiar. healthy La body, compasión healthy es mind, un asunto de salud física y de salud mental. not heaven, not for heaven. No, or no es algo así para conseguir llegar al cielo simply o al infierno. day by day, No tiene que ver in con order to la be vida peaceful próxima, person, sino que simplemente para ser más feliz en esta vida y más pacífico, we should necesitamos show la calidez de corazón. Esto es algo muy importante explicarlo de esta manera. Tenemos que enseñar que la calidez de corazón es una buena cualidad básica de los seres humanos. Es un buen valor, tanto si somos creyentes como si no lo somos. I myself, you say, witness Yo some Chinese he communist or sido testigo for de que religion, algunos comunistas totally chinos against religion. estaban completamente en contra de la religión, pero en cambio dedicaron su trabajo totalmente a ayudar a las personas pobres, al pueblo. The essence of religion, Por lo tanto, ellos practicaron la esencia de la religión, pero de un modo completamente seglar, sin conectarlo con ningún dios o con el renacimiento. Simplemente trataban de conseguir una sociedad igualitaria y feliz y se preocuparon especialmente por las personas más pobres. Podemos mencionar claramente que la calidez de corazón es un asunto de tener paz mental o no, que no tiene que ser necesariamente algo asociado a una religión particular. Muchas gracias por sus sabias palabras, Su Santidad. Y la siguiente pregunta lo va a hacer Danilo Santos de Miranda, que es sociólogo y director del Servicio Social de Comercio en Sao Paulo. Fue presidente del Foro Mundial de Cultural en 2004 y de otras organizaciones internacionales. Danilo, por favor. Su Santidad, debo confesar que estoy lleno de respeto y de agradecimiento. Muchísimas gracias. Su Santidad, en una de sus entrevistas, mencionó el desarme emocional como una forma de sobrevivir a la pandemia. Su Santidad puede arrojar algo de luz sobre el concepto de desarme emocional y sobre cómo podemos alcanzarlo. I think, you see, my point, this physical element
Also, this Yo is creo very que much el elemento related to físico, mental este emotion. cuerpo nuestro, está muy Mentally, relacionado con too much nuestras emociones anxiety mentales, los elementos en nuestro cuerpo. and Si tenemos demasiada ansiedad this en la mente, illness easily is entonces la enfermedad va a poder when your mind vencernos con complete, facilidad. complete Si peace. nuestra mente Oh, está en paz completa, and then I think a physical element creo also is también accordingly que los more elementos stable. de nuestro cuerpo físico van a So estar más equilibrados. sometimes you see too much anxiety. Por lo uh, tanto, not un good exceso for de good health, ansiedad no es bueno para la salud. peace of mind. And La for paz that, mental again, you see, es wholeheartedness necesaria is the key y factor. para conseguir la paz mental necesitamos como factor central la calidez de corazón, como My ya hemos own, dicho. Daily practice, En mi wholeheartedness, práctica I always say, diaria thinking, practice, siempre pienso analyze sobre that. la So it really calidez de even corazón y utilizo el for análisis para comprender not for lo less, importante que es. but Y esto es simply algo daily de life muchísima become more ayuda, calm, no solamente para la próxima discipline, vida, dejando de lado la also próxima vida, en esta more vida health, consigo tener more healthy una mente physical. más Because más of en calm calma, más mind, tranquila it's very y un cuerpo really más important. físico, un cuerpo físico más Also, sano. Es algo muy importante para ello tener Thank you una very mente much, en Your calma. Highness. Bien, Um, muchas gracias, Su Lourdes Santidad. Alves is the next. Lourdes Alves is a Lourdes Alves es la psychologist, siguiente, social es una activist, and a psicóloga, teacher at activista Palas Athena. social y Please, profesora Lourdes, can en you Palas ask your Athena. question? Lourdes, por favor, puedes hacer tu pregunta. Su Santidad, mi pregunta es cómo podemos alcanzar la paz interior en este ambiente lleno de violencia y de dolor. it is true. Sí, Now es we are cierto. thinking about the humanity Eh, through education. Aquí estamos pensando There is possibility en la humanidad y to en create introducir peaceful world, estos términos a través de la compassionate world. educación. Y si lo hacemos así, At the realmente moment, es posible you see, construir too un much mundo en paz. emphasis, different nations, En este momento different nos countries. preocupamos demasiado por enfatizar las diferencias entre naciones, So, entre países, I entre think distintos tipos de personas. the whole sort of system or atmosphere, El sistema this is something wrong. We have to es emphasize erróneo ahora same mismo. thing. La atmósfera We es have to completamente, be together on es this ahora cause. mismo errónea y tenemos que So cambiarlo, we tenemos really que need ver que somos seres the humanos oneness of todos por igual y humanity. que tenemos que realmente convivir en este planeta. And Realmente necesitamos violence, este principio de weapons, unidad these are de todos los no seres longer humanos any y relevant dejar además for happy de society. lado las armas y darnos cuenta de que ya no son relevantes para tener una Like now, sociedad feliz. Afghanistan, Por some ejemplo, African ahora en states Afganistán y still en algunos this estados is not africanos weapon. se están You see, utilizando without demasiadas weapons, armas too much y positive emphasis. no hay We paz and mental. they. ¿Por We qué? Porque really se need están centrando sense of demasiado oneness en el of endogrupo y el human exogrupo, brothers and nosotros y sisters. vosotros. Aquí necesitamos realmente It takes este time, sentido de unidad entre but los it's possible hermanos y hermanas to change humanos. these things. Llevará tiempo, pero es posible. Okay. Se pueden cambiar estas cosas. Thank you, Your Holiness. Muchas Now gracias, Su I will Santidad. introduce Leoberto Quisiera ahora Brancher. presentarle a Leoberto Brancher. Brancher is a judge engaged Leoberto in Brancher spreading es un restorative juez justice countrywide. que He quiere is a teacher of the formar en National School of justicia Magistrates restaurativa, and a es member of profesor the en Management la Committee for Escuela Restorative Justice, de National Policy in Juris the Judiciary Branch. Please, y Leoberto. también es juez del Tribunal de Justicia Sua Santidade. y coordinador Como de la pode haver essa formación de unidade justicia. de 7 Su Santidad, milhões de pessoas
¿Cómo puede haber unidad entre 7.000 millones de seres y a pesar de las variedades raciales, culturales e ideológicas? When we Yo suelo decir, reach one place, just you cuando alone, llegamos a algún lugar, much que anxiety. si, And then one por ejemplo, human llegamos being, a un lugar en there, donde estamos solos por completo, nos podemos we sentir simply feel, asustados. there Imagine que is después a vemos human being. a un ser humano que se acerca. Entonces simplemente pensaremos, First oh, thought, un ser we humano. are same human Lo being. primero que pensaremos You see, es, somos never seres ask humanos por igual, what's es como yo. that person nationality. En What's ese that momento no person's nos religion. preguntaremos These cuál es la are secondary. nacionalidad de esta First, persona, cuál es la religión de esta persona. Esos son datos two secundarios. eyes, one nose, Lo más importante es, and esta persona two tiene legs, 2 ojos, tiene una two nariz, hands, y tiene like 2 that. We piernas, simply 2 consider, brazos, another human being. y I can solamente de take verla help pensaremos, from oh, him, otro ser humano, from her. esta persona me va a poder ayudar. So that is the I think reason to prove Creo the que oneness of esta human being. es Now, una on the other razón hand, as I already mentioned, que nos podría we probar must la unidad de la divide humanidad. our differences Por otro lado, on the basis of podemos religion, ver que unfortunately, un on the exceso basis de of divisiones, country, tomando como base, nationality. por desgracia, la religión, Now that's los too much. países, las nacionalidades, Now we should be fed up. son We should demasiado. consider Deberíamos all sentirnos hartos ya. same human beings. Deberíamos considerarnos a Be todos como side by seres side. humanos por igual. Pensar, todos vamos a tener que vivir codo con codo. Thank you Es for your así. insights, Your Holiness. Muchas And now gracias I will por introduce Rabbi su Nilton sabiduría, Bonder. su santidad. Rabbi Quisiera Nilton presentarle Bonder a is a Rabino spiritual Nilton leader Bonder, of the Brazilian que es el Jewish Congregation líder and author of espiritual many books, del movies, and Instituto de plays. Estudios Religiosos, Please, can you ask autor your además de question, muchos Rabbi? libros y artículos. Por favor, Rabino, ¿puede usted hacer su pregunta? Su santidad, muchas personas encuentran imposible conciliar la búsqueda de su propia felicidad con la dedicación a la felicidad de los As I demás. already ¿Cuál sería su mentioned, consejo para ellos? we are same human Como beings. ya he mencionado, somos seres humanos por igual, todos nosotros. So you see, when think about humanity, no Cuando longer pensamos en la relevant humanidad, is my nation, ya my community. resulta My religion. irrelevante So pensar en uh, mi in país, order mi to comunidad, get mi religión. maximum benefit to oneself, you have to Para think about humanity, beneficiarnos a nosotros about the mismos world, en la mayor medida peaceful world, posible, tenemos que happy pensar en humanity. los demás You get en términos maximum de benefit el mundo, de of la paz del mundo, de una humanidad feliz, too much porque emphasis, my esto nation, es lo que nos va a my hacer felices community. That's a cada uno. ancient way of thinking. Si Now today, si enfatizamos demasiado en mi país, mi comunidad, human population esto increasing. And, es algo que se ha another quedado factor, obsoleto, porque por un lado la población humana está ahora mismo the aumentando y facility también hay otro become factor, limited. So y therefore, es que los we have to recursos think son about limitados humanity y por lo as a tanto whole, as a one. no nos queda más remedio que pensar en la humanidad como en una sola comunidad. And then, according to my own little experience, De acuerdo a when I mi was in pequeña Tibet, experiencia, then, recuerdo que cuando think vivía en el about Tíbet, Tibet. When I became solamente pensaba en el refugee, Tíbet. uh, Después here in me India, convertí en un refugiado y vine a vivir aquí a la India. fortunately, as a guest of Indian government, Por I suerte, really feel me we convertí are same. en un invitado del gobierno indio. Y realmente This is aquí different me he dado cuenta de nationality, que somos todos iguales. different
A lo mejor tenemos distintos países, distintas religiones, distintos colores, pero esto son cualidades secundarias. Lo importante es que todos somos por igual seres humanos, hermanos y hermanas seres humanos. Y esto ha sido de una ayuda inmensa para mi propia vida. Por supuesto, somos todos iguales. En la India vivimos en un país democrático, libre y multirreligioso. Y por lo tanto, aquí te sientes en casa. Y nos damos cuenta de que solamente tenemos un hogar para todos, esta tierra. El pensar en los seres humanos, en el bienestar de todos los seres humanos, hace que tengamos una mente serena, que tengamos paz interior. Es muy importante este principio de la unidad de la humanidad. Muchas gracias, Su Santidad. Todavía tenemos dos preguntas, solamente dos. Por favor, Lía, ¿puede hacer su pregunta? Claro. Impermanencia, La transitoriedad, la interdependencia son conceptos constitutivos fundamentales en el budismo que se fueron adoptando en gran escala también en las últimas décadas por las ciencias de la naturaleza. ¿Cómo podemos llevar la interdependencia y la transitoriedad a conocimiento público en un escenario en el que estamos en una sociedad marcada por la fragmentación, por la polarización y por el radicalismo? Now, interdependency and impermanent. Now, these are La interdependencia y la transitoriedad son realmente una parte importante de la filosofía budista. that's a matter of personal thing. So we Pero are thinking, not talking about one no particular queremos hablar religious thinking. sobre una religión concreta, de un pensamiento religioso concreto. La religión, como hemos dicho, es un asunto particular. And in fact, Aquí queremos hablar all de el major religious tradition corazón cálido, que es algo común a todos nosotros. Todas las tradiciones mayoritarias religiosas hablan sobre el perdón, sobre el amor. La esencia de todas ellas es la calidez de corazón. Tanto si somos creyentes como si no lo somos, como hermanos y hermanas humanos, como animales sociales, necesitamos la calidad de corazón. Gracias. Tengo una última pregunta. La ansiedad ecológica es el miedo al daño ambiental o al desastre ecológico y afecta especialmente a la generación de los más jóvenes. ¿Cómo podemos ayudarlos a afrontar estos y otros temores? Now, firstly, as I mentioned earlier, education. Como he dicho antes, en primer lugar, lo importante es la educación. Something very important. El medio ambiente es algo And muy importante particularly, there's some y indication that en global particular warming now parece there. que So we need nos enfrentamos effort ahora con el calentamiento to global. preserve Por lo tanto, economy. tenemos que This esforzarnos condition, Tibet, para preservar la ecología. all major river, at least En relación con esto, India, ahora China, quisiera decir que todos los and grandes some other ríos places. que So the ecology, fluyen Tibet por ecology, la India, China something very important for billions of human y beings otros alike, países because alrededor, some of these
tienen sus fuentes en el Tíbet. Por lo tanto, es muy importante que preservemos la ecología del Tíbet, porque todos estos ríos que dan de beber a tantas personas tienen sus fuentes en el Tíbet. Yo, como Dalai Lama, ya me he retirado como líder político del Tíbet, de los tibetanos, pero sigo preocupándome por la ecología y siempre trato de hablar sobre la preservación de la ecología tibetana, porque yo he visto durante mi propia vida los cambios. Cuando yo era joven, las montañas que rodeaban Lhasa durante el invierno estaban cubiertas de nieve. Y después he ido viendo cómo la nieve cada vez era menos. Debido al calentamiento global, está cambiando la ecología del Tíbet. Por lo tanto, tenemos que prestar una mayor atención a esto. A veces desearía que las fronteras de Tíbet y de Mongolia pudieran mejorarse, porque se están convirtiendo en desiertos también y se pueden transformar. Creo que también en Arabia se podría utilizar el agua marina para desalarla y utilizarla para transformar los desiertos en tierras cultivables, en tierras verdes. Creo que podríamos hacer algo parecido en el Tíbet y en Mongolia. Algo bueno es que ahora tenemos la energía solar y la energía eólica. Utilizando la tecnología moderna, creo que estas energías limpias podrían ser muy útiles para conseguir un medio ambiente mejor. Sí. Su Santidad nos deja un mensaje de esperanza y además nos invita, nos convoca a la acción concreta, a la práctica. Nos ha dicho que educar un corazón bondadoso, educar para la compasión y el altruismo, serán fruto de un trabajo dedicado, arduo y persistente. Gratitud inmensa a su santidad por confiar en nuestra naturaleza innata de altruismo, bondad y compasión. Su confianza ofrece confianza a cada uno de nosotros. Larga vida a su santidad el Dalai Lama. Muchas gracias. Este tema está relacionado con nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, debemos atender más a la calidad de corazón y también generar una idea genuina de unidad de todos los seres humanos y de generar un corazón cálido hacia todos los seres humanos. Y ya no deberíamos pensar o hablar sobre mi país, sobre mi comunidad, sino que tenemos que dialogar en términos de todos los seres humanos
hermanos y hermanas. Su Santidad, quisiera mostrarle un vídeo cortito con algunos momentos de sus visitas previas a Brasil. 4 visitas que hizo a Brasil. Ay, que de. Ah, sí, sí. I would like to thank Palas Athena Quisiera Association, darle las gracias a la Asociación Palas Athena, al Tibet House, a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este evento mundial y también a los invitados que hicieron las preguntas y también al equipo audiovisual de Su Santidad el Dalai Lama, Chetan Don Eisenberg, a Antonio Balaguer y a todo el equipo técnico. También muchas gracias por la traducción al portugués y a todas las personas que han colaborado en este evento. Muchísimas gracias, Su Santidad, por este diálogo inolvidable que ha ayudado a tantas personas alrededor del mundo para sobre cómo educar nuestro corazón para tener un corazón más cálido. Por favor, Su Santidad, le paso la palabra por si quiere decir algunas palabras finales para las personas de Brasil. Subject is wholeheartedness. Mi asignatura favorita, mi tema favorito de conversación es la calidez de corazón. The very word compassion is something religious matter. No debemos considerar que la compasión, la palabra en sí, la compasión es un asunto religioso. No, tanto si creemos en un Dios, o si creemos en el Buda, o no, en nada de esto, somos simplemente seres humanos. Todos nosotros hemos nacido de una madre. Todos hemos sobrevivido gracias al afecto de nuestras madres, como ya he dicho antes brevemente. Por lo tanto, la calidez de corazón es el factor central y fundamental para la humanidad. Y además, a nivel personal, para ser seres humanos felices y pacíficos y calmados, tranquilos, la calidez de corazón es el factor central más importante. Bueno, muchas gracias.